Hola chicos. Bueno, termina la segunda evaluación y ahora que llega el momento para algunos de las madres mías es cuando nos acordamos de que tenemos que revisar nuestras técnicas de estudio. Y a petición de mi tutoría, creo que ha llegado el momento de que revisemos qué es lo que hacemos y lo que no hacemos bien. Quiero que tengáis claro, y siempre lo digo en clase, aunque a veces, y os lo habrán dicho muchas veces vuestros padres y vuestros profesores, que el estudio es un proceso y es un proceso que empieza desde el minuto uno en el aula, cuando escuchamos al profesor y cuando tenemos que poner toda nuestra atención en las explicaciones de los contenidos o en los ejercicios o la práctica que cada profesor vaya desarrollando en el aula. Y ahí es donde empezamos a desatender el que es nuestro trabajo. Muchas veces porque andamos despistados o porque pensamos, bueno, ya lo haré más tarde. Este verbo de procrastinar, que ya sabéis que significa aplazar a otro momento la tarea que deberías estar haciendo en ese mismo instante. Y en ese dejar para mañana, lo que debería estar haciendo hoy, pues bueno, lo que os decía, que no escuchamos tanto como debiéramos al profesor y cuando no escuchamos no sabemos identificar si entendemos o no entendemos un contenido, un determinado contenido. De manera que si no sabemos si lo entendemos o no, tampoco podemos levantar la mano para preguntar nuestras dudas. Así que el proceso empieza en el aula. Por supuesto, tenemos que llevarnos el proceso en la mochila para continuar con él todos los días de la semana. Y aunque sé que muchas veces decís en casa, no, no tengo deberes, no, si tal profesor no me pone deberes. Aunque se diera el caso, que es extraño, que de ninguna tarea tengamos, de ninguna asignatura tengamos tarea, nosotros tenemos que empezar ya a imponernos, sobre todo estando en la secundaria, que en fin, que todas las tardes tenemos que dedicar un tiempo de estudio, de trabajo a cada una de las asignaturas, estableciendo prioridades, que os decía en una de las sesiones. Pues, ¿cuáles van a ser las prioridades? Siempre atender primero a los exámenes frente a otras tareas. De entre los exámenes, si tuviéramos varios, primero nos dedicaríamos a aquellos exámenes cuyas asignaturas son las que más nos cuestan o requieren más atención por nuestra parte. Y en caso de que no tuviéramos exámenes o incluso no tuviéramos deberes, nuestro tiempo de estudio tendrá que estar reservado a revisar todos los apuntes, a comprobar si hemos entendido todo aquello que hemos estudiado o escuchado en clase, a subrayar, a esquematizar, en fin, a dedicar ese tiempo de atención y escucha, pero ya en nuestra mesa de estudio. Y ahí está el kit de la cuestión, porque como antes de llegar aquí yo también he sido alumna, he creído en las soluciones de emergencia, que consisten en estudiar a última hora, estudiar varios exámenes a la vez, pretender dejar de dormir la noche anterior a un examen para estudiar mucho e intentar hacerlo lo mejor posible y sacar el 5. Y estas soluciones, aunque de manera ocasional pueden funcionar, yo creo que cada 10 veces funciona la mitad de uno, pues para evitar ese tipo de situaciones que no nos conducen a nada, lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Anticiparnos a las situaciones que se nos van a ir generando. Cuando estamos estudiando ya tenemos que tener el horizonte que va a haber muchos exámenes en el mes de febrero o en el mes de mayo y que para anticiparnos lo que tenemos que hacer es planificar nuestro trabajo y nuestro estudio. De manera que con un calendario delante tengamos asignado cada día a qué materias me tengo que dedicar, cuánta duración voy a plantear para cada una de esas materias en función de mis necesidades y en función de lo que me requiera cada profesor y cada materia, y en ese trabajo de hormiguita constante iremos descubriendo que al final enfrentarse a un examen no es subir el Everest, sino simplemente acometer los últimos metros, porque uno ya lleva mucho recorrido andado desde que comenzó la evaluación. Y en ese proceso, pues es que yo no me voy a poner a estudiar un examen 2 meses antes, profe. Claro, 2 meses antes no vas a hacer trabajar la memoria, porque si bien es cierto que no tenemos que recurrir exclusivamente a la memoria, no hay que perder de vista que la memoria es importante. Pero claro, uno no memoriza cosas sin ton ni son, como si escaneáramos las páginas de un libro en el cerebro, porque sería ocupar memoria de manera innecesaria. Hay que optimizar lo que tenemos en la cabeza, pero efectivamente tenemos que registrar en nuestro cerebro una serie de datos o de informaciones que tendremos que reflejar en un examen. ¿Cómo empieza este proceso? Pues el proceso comienza dedicando ese tiempo diario ¿a qué? A comprender e identificar nuestras dudas. Eso en primer lugar, saber lo que hemos entendido y lo que no hemos entendido. ¿Para qué? Para el día siguiente preguntar en clase lo que no hemos entendido. Esa es la primera cuestión. La segunda, el proceso y el trabajo del aprendizaje, el aprendizaje funciona en cada persona de una manera distinta, pero el proceso comienza, lógicamente, con una lectura comprensiva,
Una vez que hemos comprobado que comprendemos aquello que hemos leído, tendremos que rescatar, mediante el subrayado, aquellas cosas que son más importantes, porque de un texto de un tema no tengo por qué almacenar en mi cerebro toda la información y todos los datos. Tengo, como digo, que destacar lo más importante. Y bueno, pues en eso consiste el subrayado. Y ojo, subrayar no es subrayar todo el libro, porque si subrayamos todo el libro no hemos avanzado en nada. Se trata de ir simplificando el mensaje, buscando las palabras clave que permitan a mi cerebro identificar dónde están las partes importantes de cada unidad. Y dependiendo, como os digo, de que se trate de una unidad de matemáticas o de una unidad de física y química o de historia, tendremos que hacer un subrayado o un esquema de manera distinta. Después de subrayar, pues bueno, sobre lo subrayado elaboramos nuestro resumen del contenido. Y a la hora de escribir también estamos haciendo trabajar a la memoria ocular y la relación mano-ojo, que nos dicen que es tan importante para el aprendizaje, la ponemos en marcha. Además de así estamos practicando nuestra psicomotricidad con la escritura, que muchas veces los profesores estamos convencidos de que vais a perder esta destreza por la falta de uso. Y también podremos así incluso corregir nuestras faltas de ortografía a la hora de resumir. Sobre el resumen, ¿qué hacemos? Pues procurar sintetizar, hacer esquemas de los resúmenes, otra estrategia y otro método de estudio que ayuda mucho a la hora de que el cerebro pueda ir asimilando cada uno de los apartados de contenido de una determinada materia o una determinada unidad. Como veis, es un proceso que requiere tiempo y requiere pues distintas fases que iremos repartiendo a lo largo del trimestre. En la medida en la que vayamos avanzando, nos pueden ir surgiendo dudas que podremos ir planteando al profesor. Lógicamente, si todo esto pretendes hacerlo el último día o los 2 últimos días de un examen, se te va a echar el tiempo encima y no vas a tener la posibilidad ni de preguntar al profesor, ni que él te responda convenientemente, ni poner en práctica para ver si la segunda o tercera explicación del profesor la has terminado entendiendo. Por último, queda claro que siempre teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las distintas materias, es importante que reservemos un tiempo a la memorización. Pero ojo, a la memorización partiendo de la comprensión, porque la memoria, si no es desde el entendimiento, no sirve absolutamente de nada. Pretender poner en práctica eso que siempre os digo de la enseñanza bulímica, en la que vosotros os atiborráis a información, la memorizáis muchas veces sin comprender el significado de las palabras, para después en un examen vomitar sin ton ni son, pues bueno, podréis haber resuelto un ejercicio, un examen, incluso aprobarlo o sacar buena nota, pero aprendido muy probablemente ese contenido no quedará asimilado y en vuestro disco duro de la manera deseable, que es desde el aprendizaje. Entonces, solamente podremos sacar provecho a nuestra memoria si partimos del entendimiento y de la razón. Memoria, entendimiento y voluntad. Estas son las 3 potencias que decía Platón que tenía el alma y que yo registré cuando estaba en el instituto. Memoria, por supuesto, es importante, pero sin entendimiento y sin voluntad, sin fuerza de voluntad para ponerlo en práctica, desde luego la fórmula se me desequilibra y no me va a dar resultados. Entonces, ¿cuál es mi mensaje para vosotros? Pues que no procrastinéis más, madre mía, qué palabra tan difícil, que no dejéis para mañana lo que tendréis que estar haciendo desde el día 15 de septiembre y que consiste en dedicar un ratito cada día al estudio. Y es que esa es vuestra tarea y vuestra obligación en tanto que sois estudiantes. Que desde luego hay otras cosas que nos apetecerían más, sin duda. Pero como no todo en la vida es estudio, ni todo en la vida es ocio, creo que el día tiene suficientes horas para que sepamos repartir y distribuir bien nuestras tareas y obligaciones, de manera que tengamos casi con toda probabilidad tiempo más que de sobra para otras cosas que nos gusten, desde practicar algún deporte o dedicar el tiempo a estar con nuestra familia o con nuestros amigos, a la lectura, al dibujo e incluso, si me apuráis y con ciertas reservas, a jugar algún tipo de dispositivo electrónico. Pero no penséis de verdad que existen las fórmulas mágicas. Las soluciones de emergencia, pues bueno, como son de emergencia, nos pueden dar resultados en contadísimas ocasiones y por eso recurriremos a ellas, solamente cuando nos veamos bastante apurados.
Bueno, espero que os sirva de algo todo lo que os he dicho. Repasaremos en clase en qué consiste cada uno de los apartados de la técnica, cómo llevarlo a efecto, ver qué es subrayar, a qué llamaríamos hacer un subrayado efectivo y bueno, a ver si de aquí a final de curso conseguimos mejorar nuestro rendimiento y sacar muchísimas mejores notas. Un abrazo fuerte.